Bienvenidos a este espacio llamado R+. Mi nombre es Roberto García. El día de hoy nos vamos a Santiago de Chile para platicar con un músico que está de alguna forma debutando a un proyecto solista. Él ya tiene carrera en otros proyectos, en otras bandas. Pero estaremos platicando justamente de este nuevo proyecto que lleva su nombre. Estoy hablando del músico y compositor Mauricio Marco, que está promocionando un sencillo llamado El extranjero, del cual estaremos platicando, por supuesto. Pero antes de dejarlos con esta entrevista, mi invitación de cada podcast, de cada episodio, es que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este espacio, pues solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com y estaremos respondiendo a la brevedad, y si es el caso, coordinaremos una entrevista para publicarla por acá. Ya saben, el correo en nuestras redes sociales como rmaspodcast o en nuestra página principal en rmas.mx. Hecha esa invitación, pues los dejo con el buen Mauricio Marco y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados a Santiago para platicar, a Santiago de Chile, perdón, para platicar con Mauricio Marco. Él se encuentra ahora promocionando un sencillo debut que se llama El extranjero, del cual estaremos platicando un poco más adelante, pero permítanme darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Contento de poder compartir mi música con ustedes y que den el espacio para hacerlo también. Nosotros más felices de poder entablar esta conversación. Por supuesto, te agradecemos tu tiempo y tu disposición para esta entrevista, y por supuesto agradecemos también tu música. Oye, voy a comenzar por algo básico, me disculpo por supuesto, pero platícanos, ¿cuándo comenzaste a desarrollar este proyecto solista que ahora desemboca en este primer sencillo? Bueno, tenía inquietudes. El año 2019 tenía varias canciones. Yo tenía otra banda antes, pero ya tenía inquietudes de hacer algo solo por el tema de hacer algo sin preguntarle a nadie en realidad, como quería ver qué resultaba de las ideas que yo tenía en la cabeza, quería comprobar si realmente se iban a ver o escuchar como yo pensaba en la cabeza en ese tiempo. Después ya la desarrollé mucho el 2020 y por la pandemia lo tuve que dejar en pausa. Y ya el 2021 tenía bien avanzado el proyecto en cuanto a maquetas o todo lo que produje acá en mi casa. Y 2021 ya lo grabé ya completo. Y lo terminamos a fines del 2021, comienzo de este año, y, y tiramos El extranjero, que fue el primer single de los 6 temas que conforman el disco. Oye, justo en pues en esta forma de componer tú solo, ¿qué fue lo que encontraste a diferencia de tener una banda que hay que, pues, dialogar con todos los miembros? En este caso, ¿cómo fue tu trabajo o tu proceso creativo ya con esta libertad? Mm. La diferencia que ahora como que tomaba más críticas como constructivas de parte de mis mismos amigos quizás que tocaban conmigo y otros amigos que produjeron conmigo el disco. Era como, mira, yo me decían, te aconsejo tal y tal cosa, y ahí yo veía si la tomaba o la dejaba. Pero trataba de nutrirme de alguno que otro comentario, algunos los dejaba, o encontraba que estaban bien, pero igual a mí me parecía que tenía que seguir por otro camino, y hasta que más o menos logré como homologar todo eso y también hacerle caso a lo que yo quería también, que era sentirme cómodo. Oye, Mauricio, eh, ¿cómo fue pues el proceso de buscar un sonido para este proyecto solista? Digo, cuando uno forma una banda, pues tiene que ser, justo como lo decía antes, un diálogo entre todas las personalidades y todas las influencias. En tu caso, ¿cómo dialogas tú mismo para hacia dónde llevar un proyecto solista en términos de sonido? Eh, bueno, prácticamente una especie más de monólogo, pero uno igual dialoga con gente, no necesariamente músicos, amigos que no son músicos, uno de repente le muestra una idea, eh, o a la polola, qué sé yo, como, oye, ¿qué te parece esto? O también uno va haciendo una especie de monólogo mientras uno va pensando y escuchando música nueva.
y de acuerdo con lo que uno se vaya como pegando en el momento, de repente, no sé, pues un mes he estado con una pura canción como muy atrapado y tenía ganas de hacer algo similar y salía otra cosa, quizás yendo para ese lado, pero tratando de hacer algo propio, no tratando de que se parezca, quizás uno puede ir tomando como vestimentas de otros artistas, pero no, ¿cómo decirlo? No copiar algo, no sé si me expreso bien, como influenciarse más que nada. Platícanos un poco de este sencillo que es el debut de este proyecto, se llama El extranjero. Nosotros encontrábamos pues una carga importante hacia la palabra, pero platícanos un poco tú de qué va este proyecto, bueno, este sencillo. Eh, bueno, acá pensaban que era como una alusión más a que en Chile hay como una carga alta de inmigrantes, gente que viene a Chile a trabajar y todo eso, pero en realidad no tenía nada que ver con eso. Nos estaba hablando de los extranjeros que vienen acá o en otros países que en todas partes sucede lo mismo. Así como chilenos se van a otros lados. Esto trataba más de algo personal. Yo acá en Chile he vivido en tres ciudades distintas y por lo general me siento que no soy de ninguna parte, entonces me siento un extranjero donde estoy. Por ejemplo, acá en Santiago. Ya llevo más de una década acá, pero nací en otra ciudad que es Talca, también viví allá, estudié allá, allá conocí a mis amigos, allá me formé como músico inicialmente, entonces tengo más arraigo allá que acá. Sin embargo, llevo viviendo más tiempo acá. También viví en Linares como toda la infancia, entonces tengo sentimientos encontrados con eso, entonces me siento una especie de forastero en mi tierra. Además es un sentimiento muy común, no solo como lo dices en temas de migración, sino digo, en México, que es un país con un montón de diferencias sociales de calle a calle, Claro, pues a veces ir a trabajar a otro lugar justamente es ser extranjero en otro lado. Pero platícanos de dónde, claro. además de estos movimientos personales, pues, en términos de vivir, de estudiar, de dónde más nace la inspiración es para el extranjero. Eh, bueno, habla harto también, aparte de mi historia como personal, y quizás si hay gente que se siente identificada por venir de otro lado, a otro país a trabajar y le llega, igual es bien recibido porque cada uno puede interpretar la canción como uno quiera. Me inspiré mucho también en cuanto a lírica y en general en el disco completo, que va a ir saliendo de a poco. En los viajes en el tiempo, me gusta mucho la ficción, me gustan mucho las películas que tienen harta relación con los viajes en el tiempo, me gusta toda esa onda. Eh, Me encantaría que existieran los viajes en el tiempo, como para saber si uno puede cambiar cosas. Es como un poco el fantaseo y mezclarlo un poco con la realidad que vive uno día a día. Y musicalmente un tema suena muy setentero en ciertos instrumentos, tiene un beat bastante como hip hop o medio funkeado, como en bajo y batería, que es lo que sostiene el tema en su largo, como en su duración casi completa. Y las guitarras son nada que ver, son muy sesenteras, como muy western o por decirlo de Shadows, eh, con mucha reverb, muy antigua. Entonces quise mezclar harto eso, me influencié mucho también harto en lo que hicieron los Arctic Monkeys en el penúltimo disco ya, porque ahora van a sacar otro, que es el Tranquility Base. Me influencié mucho en ese disco, sobre todo para esta canción. Tenía muchas ganas de lograr ese sonido, que sonara bien orgánico. Ocupamos instrumentos que sonaban así como el viola bass, guitarras con caja, hasta el momento, hasta cómo elegir el parche de la batería, de la caja, del bombo, los toms, como eso, a grosso modo, ocupar harto órgano antiguo, ocupé muy pocos sintetizadores, traté de que sonara todo bien antiguo.
esta intención de que tuviera un sonido hacia el pasado tiene pues algún fin específico, tiene que ver con todo, bueno, tiene que ver con las demás canciones de este material. Sí, el disco igual es bien conceptual, por decirlo de alguna manera, y es música con la que yo me he identificado siempre, no solamente con los Arctic Monkeys. Me crié escuchando música antigua, no sé, por parte de mis papás, me crié, no sé, escuchando Camilo Sesto, Nino Bravo, Los Ángeles Negros, entonces vengo como de toda una crianza de música de los años 70 para atrás, y los Beatles. El disco también tiene harto, bueno, me gustan mucho los tres que son de acá de Chile. eh, la carrera de George Harrison me inspiré harto también para este disco en otros temas. Eh, hay harta influencia, hay de todo un poco, y también lo que sumaron mis amigos Camilo, Yorzun y Félix Encina, que con los quienes produje el disco. Y lo grabé y lo mezclé también. Bueno, lo mezcló Félix y lo masterizó, y con Camilo lo produjimos y lo grabamos en su estudio. Oye, luego cuando los músicos, como los proyectos, tienden a ver o a influenciarse mucho en el pasado, luego es difícil que lleguen a un lugar nuevo. En tu caso me parece que lo Mm. logras de una forma, ¿cómo decirlo?, muy fluido. Fue difícil este trabajo de tener estas influencias, pero no hacer que sonaran a un cover de o a un homenaje del pasado, sino a una canción actual. Claro, es lo que te comentaba antes. No es la idea copiar algo, la idea es crear algo nuevo, pero agarrar las influencias que uno tiene de buena manera. Es como, quiero sonar viejo, pero nuevo a la vez. Eh, yo no busco estar a la moda, pero lo ideal es que el disco suene fresco, suene a hoy, que se note que se grabó hoy, pero que también la gente pueda quizá inconscientemente notar, oye, tiene detalles como de música no sé, del año 70, pero suena muy bien y muy agradable, muy acorde a los estándares de calidad que hay hoy en día musicalmente. Oye, pues ahora ya conocemos el extranjero desde hace, pues que un par de meses, si no me equivoco, un mes. Pero ¿qué planes tienes ahora pues, para el resto de este 2022? Bueno, ahora a fines de septiembre, o la primera semana de octubre, no estoy seguro de la fecha, creo que una de las dos, pero es a fin de septiembre. Fin de septiembre, principio de octubre, se va a lanzar otro single que se llama Solo quiero que esto pase, que igual es bien, lo que me gusta del disco, que te comentaba que era un poco conceptual, pero son a la vez todos distintos, eso me gusta, tiene un aire totalmente distinto, pero tiene esa vibra como bien vintage y suena también muy a que se grabó hoy. Y este es un tema más o menos de como historia familiar, de cuando pasan un poco como, no tragedias, pero no siempre todo es felicidad y estar arriba. Creo que, al menos me pasa a mí, creo que puedo escribir bastante cuando pasan un poco cosas más malas que buenas. No sé cómo le pasará al resto de los músicos, pero al menos a mí sí. Y es un tema, por decirlo de alguna manera, con una vibra que me pasa con el extranjero también, por decirlo como sexy de alguna manera, como el beat que ocupa y de cómo están tocados los instrumentos. Y termina muy arriba, al igual que el extranjero. La idea es que casi todo el disco termina como con instrumentales muy potentes. Y eso lo hice bastante pensando en el en vivo, para cuando empieza a tocar más o menos el disco en vivo, ya tenga como un rodaje de manera de prensa, digital y todo eso, poder tocarlo en vivo y que prenda harto a la gente con la música, la melodía y todo eso. Por supuesto. Oye, no me quiero adelantar, por supuesto, a conocer el material completo, cual sea la dinámica para conocerlo, pero quizás sea bueno que nos compartas algunas ideas o conceptos que lo pueden cruzar en su totalidad y que nos ayuden pues a esperarlo con más ganas. Mm, bueno, en cuanto a influencia, como te contaba, aparte del concepto, la canción suena, me inspiré mucho, creo que nombré harto a George Harrison en el disco, a lo largo del disco. No solamente este tema que va a salir ahora pronto, ocupé mucho slide, es un fierro, un tubo que se ocupa para tocar guitarra.
Me preocupé mucho de estudiar más o menos cómo se tocaba más o menos en ese estilo, para poder lograr ese aire que me gustaba mucho, que era como bien meloso, por decirlo de alguna manera. Y también hay harto órgano, guitarra este es un poquito más rockero, un poquito más duro, por decirlo de alguna manera, como un rock pop, por decirlo, por definirlo. Eh, También tiene harto, no sé, Los Ángeles Negros también creo que podrían estar muy presentes en la sonoridad de esta canción. Me refiero a los órganos, el tipo de sonido que se eligió, pero si los escucháis y los comparáis no se parecen nada a Los Ángeles Negros. Oye, ¿dónde podemos estar al pendiente de todas las noticias que tengas, Mauricio? Bueno, pueden seguirme en mi Instagram, Mauricio Marco Músico. También mi casa discográfica, que es AZ Discos, también es AZ Discos Chile, lo pueden buscar también en Instagram. Prontamente el sello va a lanzar su página web, así que por ahí pueden buscarme. En Facebook también como Mauricio Marco Músico, el Instagram ya lo nombré, y AZ Discos, que es mi casa, mi sello, donde me prestan todo el apoyo y el soporte para poder realizar estos proyectos. Perfecto, pues dejaremos esas ligas en la descripción de este podcast. Y bueno, Mauricio, ha sido un placer platicar contigo, conocer un poco más de este proyecto y Igual. conocer un poco más de esta canción. ¿Algo que gustes agregar? Eh, Pucha, si les gustó El Extranjero, si lo lograron ver la reseña que hicieron ustedes, muy agradecido por el espacio. Si les gustó el primer single, creo que les va a gustar el segundo. Y, y si tienen gente que quieren mucho, compartan la música con gente que ustedes aprecian harto. Porque es ahí cuando la música a veces empieza como a difundir de mejor manera, creo yo. Eh, no es como para hacer spam, es como escúchenme acá, acá, ya es. Si les gusta, disfrútenlo y compártanlo, si tienen como el sentimiento y las ganas de hacerlo. Y nada, pues saludos desde acá de Santiago y muchas gracias por todo la difusión. Pues ahí está la invitación. Vayamos a escuchar el extranjero, vayamos a compartir el extranjero y por supuesto seamos escuchas un poco más activos. Eso de verdad que le da una profundidad interesante a la música que ya escuchamos. Y bueno, pues además de después de escuchar el extranjero, pues vayamos a esas redes sociales de Mauricio Marco a decirle qué es lo que sentimos al escuchar su música. Y bueno, Mauricio, yo te reitero, este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengas. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, se pasaron. Un abrazo grande. Agradezco nuevamente a Mauricio Marco por su tiempo y su disposición para este espacio. Vayamos a escuchar El extranjero. Una propuesta interesante, como lo decíamos en la charla, hay referencias al pasado, pero creo que traducidas por la experiencia de Mauricio y me parece que el resultado es algo fresco. Vayamos a escuchar y vayamos a estar al pendiente de los siguientes estrenos. Me parece que es importante e interesante también hacer una especie de seguimiento, no solo como medio, pues, sino como público y ser testigo, pues, del crecimiento o no de estos músicos que están ahora lanzando proyectos. Yo creo que ser un escucha un poco más activo también tiene beneficios en cuanto a entender y a tener una profundidad mayor de los proyectos musicales. Bueno, pues esa es un poco la finalidad de este espacio. Pero bueno, dicho eso, solo me resta agradecerles a ustedes que hayan escuchado esta entrevista hasta este punto o este podcast hasta este punto e invitarlos a que estén al pendiente de nuestra siguiente charla. Además de, por supuesto, que revisen nuestro catálogo de entrevistas. Ya saben, estamos en Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, en fin, varias plataformas para suscribirse a estas entrevistas cortas. Pero bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.